Hola, bienvenidos. Espero que sea una semana agradable. Esta semana vamos a tener nuestra primer clase de composición en dibujo. La composición se refiere a la selección y el acomodo de los elementos visuales y los modelos dentro de nuestro formato. O sea, cómo elegimos ciertas formas, colores para acomodarlas dentro de nuestro dibujo. Al hablar de componer, estamos hablando de ordenar y relacionar elementos visuales, generando con esto proporción, escala, ritmo, impacto, emoción, movimiento o equilibrio. Al dibujar siempre componemos nuestra imagen, aunque al principio sea esta composición inconsciente o poco pensada. Las composiciones más sencillas y por lo tanto las más utilizadas al comenzar a componer son las de resalte o la de balanza o centrada. En estas composiciones, la imagen creada tiene un equilibrio de formas que se rige por una gran figura al centro, que resalta de los demás elementos dibujados. La figura del centro suele tener contrastes, esto es, colores, técnicas o formas muy características que resaltan de los demás elementos dibujados. Esta composición tiene impacto limitado, por lo que cuando aprendemos a dibujar es importante dejar de utilizarla para poder probar otras composiciones más interesantes. En esta primera clase veremos algunos elementos básicos de composición visual que nos ayudarán a entender diferentes tipos de acomodos en el papel dependiendo lo que estemos buscando al dibujar. Los elementos básicos que analizaremos son la regla de tercios, tamaño, dirección de lectura y toma de cámara. Estos elementos tienen orígenes y funciones diversos. Algunos nacen de la pintura, otros en la escultura e incluso en el cine. Abordaremos estos elementos visuales de forma general al estudio de algunos dibujos y ejercitaremos creando variantes compositivas a un dibujo. Vamos a tomar un objeto cotidiano que tengamos cerca para dibujar con él. Te sugiero utilizar flores, frutas, juguetes u objetos similares que contengan figuras sencillas que representar. Y así podemos centrar nuestra atención en la composición y no en la dificultad de la imagen. El primer elemento de composición visual que vamos a estudiar es la regla de tercios. Este elemento de composición es una derivación contemporánea de la sección áurea, una proporción matemática investigada en Grecia y luego en el Renacimiento veneciano, con la que se trata de dividir armónicamente al formato en dos partes, de modo que la parte más larga dividida por la más pequeña sea proporcional al tamaño total del formato, dividido por la parte más larga. Puede sonar algo confuso, y lo es. En la actualidad, la sección áurea se utiliza en la pintura al óleo clásica, la arquitectura, pero en el dibujo contemporáneo se ha adaptado a una visión más fotográfica y sencilla de aplicar. Es sencilla, pero no por ello es menos valiosa o es de menor importancia a la hora de componer. Pensemos que un pintor tiene el tiempo a su favor. Está en su taller, trabajando a sus horarios libres, puede medir, trazar con calma, y así una sección áurea puede ser un trabajo que le tome un par de horas, pensando en un lienzo grande para pintura. Pero un fotógrafo trabaja contra el tiempo y debe componer en acción, ya sea fotógrafo fijo o fotógrafo de cine. Hay que adaptar la sección áurea a una generalidad o a un nuevo aspecto de composición que funcione con tiempo limitado. Ya no sería exacta, pero sí sería aproximada, y como composición seguiría funcionando. La forma de adaptarlo fue dividiendo el formato en tres partes iguales y colocando los elementos más importantes de la composición en las intersecciones de estas divisiones.
Estas secciones o intersecciones se van a llamar puntos de oro. Se utilizan para la teoría fotográfica, para el cine y en el dibujo. Son muy similares al concepto antiguo que se usaba en pintura clásica y que algunos pintores que gustan de estas técnicas antiguas siguen usando, que se llaman puntos áureos. El segundo elemento de composición visual que veremos es el tamaño. Siguiendo la idea anterior de que los espacios dibujados y vacíos representan pesos visuales, también podemos hablar de pesos visuales entre figuras representadas. Al cambiar de tamaño, color o saturación, los distintos objetos que mostremos en el dibujo van a tener distintos pesos visuales. Así, al componer un dibujo, podemos agregar elementos que nos ayuden a comprender el peso de lo dibujado. Un solo modelo en el dibujo nos muestra un peso ambiguo o confuso. En cambio, al tener dos o más modelos, los pesos entre ellos son comparables y la escala se hace obvia. Otra cualidad relevante del tamaño, al componer un dibujo, es que las figuras representadas no siempre tienen que estar dentro del formato. Cuando el objeto sale del papel, o dicho en lenguaje cinematográfico, sale de cámara, el objeto parece estar más cerca del espectador y ser más grande. Nuestro tercer elemento de composición visual que vamos a estudiar es la dirección de lectura. Cuando vemos un dibujo o cualquier pieza artística, solemos identificarnos con lo representado, por lo que seguimos su mirada. Esto ocurre no solo en el arte. Si tú estás hablando con alguien y esta persona voltea hacia algún sitio, es normal que tú también voltees para ver qué estaba mirando esa persona. En el dibujo, esto se utiliza para guiar la mirada del espectador e indicarle a dónde quieres que vea. Con esto puedes esconder o mostrar otros modelos representados y así construir una relación entre ellos. Seguro que este elemento visual te resulta familiar de su uso en la cinematografía o en pintura. Al pensar en la dirección de lectura, es importante pensar hacia qué lado del formato está dirigiendo la vista el modelo. En Occidente, si el modelo ve hacia la derecha, la imagen suele tener significados optimistas o alegres. En cambio, cuando el modelo ve hacia la izquierda, la imagen suele ser triste o negativa. Pasa lo mismo cuando el modelo ve hacia arriba o hacia abajo. Los conceptos de dirección son culturales, por lo que cambian dependiendo del lugar en que se realicen las imágenes. En la mayoría de culturas orientales, por ejemplo, las direcciones se invierten. Ver a la izquierda es señal de algo agradable y ver a la derecha es señal de peligro o emociones negativas. Nuestro contacto más popular con este concepto invertido de las direcciones visuales es el manga. Esta disciplina artística de cómic japonés utiliza la dirección de lectura para indicar las emociones de sus personajes y escenas, por lo que puede resultar confuso entender el pensamiento de un personaje desde nuestra visión occidental. Incluso algunas traducciones suelen respetar el formato invertido del libro japonés para que las emociones hechas por la distancia o la dirección de lectura sean obvias. Como puedes ver, estos elementos de composición visual se van enlazando. Una vez que piensas en uno al comenzar a dibujar, ya están saliendo preguntas de otros elementos y al contemplar varios o la mayoría de ellos vas a poder crear imágenes mucho más interesantes. Tampoco es necesario que los conozcas todos, algunos van saliendo de forma intuitiva, pero sí es importante considerar el contemplar una composición para que tu dibujo sea mucho más interesante al espectador. Vamos finalmente a realizar un último ejercicio en el que, utilizando los mismos modelos, generemos una nueva composición que considere estos 4 elementos visuales: regla de tercios, tamaño, dirección y toma de cámara. Veamos qué resulta. Trata de medir tu tiempo de dibujo y no tardar más de 1 hora en este ejercicio final. Con esto terminamos la clase esta semana. Como puedes ver, estos elementos de composición te ayudan a pensar el dibujo que quieres lograr antes de empezar a trazar y con ello crear imágenes mucho más interesantes. Te recomiendo que practiques estos consejos
y vayas generando nuevas composiciones con elementos cotidianos. Piensa mucho también en la clase anterior que vimos de William Kendrick y cómo poder adaptar el pensamiento periférico, o sea, las ideas que van surgiendo al dibujar, en la creación de composiciones. Espero que esta clase haya sido de tu agrado, que tengas muy bonitos días y recuerda, puedes dejarme tus comentarios o tus sugerencias en los mensajes y pues eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Chao.